Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que estamos juntos en la casa del Señor. La próxima semana, con el favor de Dios, estará compartiendo la palabra nuestro pastor Ángel Flores. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos comprometemos a invitar a alguien? Digo, no sabemos si va a venir o no, ese que usted invite, pero ¿por qué no hace el compromiso de invitar a una persona para la próxima semana? ¿Cuántos se avientan? ¿Cuántos van a hacer el esfuerzo? Van a orar y van a invitar a una persona, ¿verdad? Para que podamos traerla y escuche la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sale? Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3, versículo 1. Y puse por título a esta palabra: Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos guíe en esta palabra de esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor, por nuestro nombre. Incluso hay un nombre que tú nos has puesto en la eternidad, Señor, y que nos quieres revelar. Y gracias porque nos conoces el corazón a cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué soy así? Ok, te damos gracias, Padre, porque esta mañana queremos que nuestros oídos se abran y queremos escuchar tu voz. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las bellezas de la Biblia es que Dios nos presenta su verdad de Dios en la palabra. Ahora, lo extraordinario de esto es que nos presenta esa verdad y esa sabiduría aplicada a la vida de personas comunes y corrientes. Algunas más corrientes que comunes, algunas de un nivel más alto, ¿verdad? Pero personas de carne y hueso como usted y como yo, como personas que cometieron errores, que se equivocaron, que fracasaron, que tuvieron temor, que se desanimaron, incluso que pecaron, ¿verdad? Sin embargo, con la ayuda y la sabiduría de Dios, ellos pudieron encontrar el camino de la verdad. Es maravilloso ver cómo Dios usa esa clase de personas para su reino y para sus propósitos. ¿Cuántos de esos califican aquí para hacer eso? Creo que todos, ¿verdad? Todos nosotros podemos ser esa clase de persona. Y incluso algo que me sorprende o nos sorprende en la Biblia es que Dios no oculta aún los pecados de esos hombres y esas mujeres, ¿verdad? Dios no esconde, ¿verdad? Sí, yo creo que si Dios nos hubiera pedido consejo, oye, pongo la vida de David ahí en la Biblia, yo creo que a más de alguno le hubiéramos dicho: no, Señor, eso no lo pongas, es un hombre conforme a tu corazón, ¿verdad? Pero no, Dios en su sabiduría, Él expone estas vidas para que nos sirvan de ejemplo y nos bendiga. Y uno de esos ejemplos en la Biblia preciosos que nosotros vamos a ver esta mañana es el ejemplo de Moisés. Podemos ver que este hombre, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios lo acabamos de leer, que estaba, dice, apacentando las ovejas de Yetro su suegro. Yo creo que si había en el tiempo de Moisés que fue escrita esta palabra,
una persona frustrada en la tierra era nada menos que este gran hombre de Dios, Moisés. Realmente podemos estudiar la Biblia y ver la historia de este hombre que había tenido el privilegio de haber crecido, ¿verdad?, hasta los 40 años, haber vivido como hijo de la hija de Faraón. O sea, en otras palabras, era el nieto de Faraón. Y en aquel tiempo, Egipto era la nación más poderosa del planeta. Era la potencia más elevada, ¿verdad? Y humanamente hablando, los faraones y su familia eran la realeza. Si existía realeza humanamente hablando en la tierra, en aquel tiempo era la de los faraones. Eran venerados, ¿verdad? La gente creía, el pueblo creía que eran de origen divino. Ellos pensaban que eran deidades hechas humanos, ¿verdad? Que eran descendientes del dios Ra, del dios Sol. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que este hombre Moisés aquí nos relata su historia en el capítulo 2 de Éxodo, del 7 al 10. Pues todos conocemos. ¿Cuántos han escuchado la historia de Moisés? ¿Verdad? Es muy conocida, ¿no? Que Faraón manda a matar a todos los primogénitos porque se estaban multiplicando, el pueblo estaba creciendo, ¿verdad? Y aquí nos relata cómo la mamá de Moisés, con la sabiduría de Dios, pone a este niño en un canasto, que por cierto así se le llama Moisés, y lo pone en el río. Y aquí dice la palabra, nos relata, es una historia así como de telenovela, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice que la hija de Faraón descendió, bueno, la hermana de Moisés, María, llevó a Moisés, lo pone en una canastilla y lo pone ahí en el río Nilo, y dice que la hija de Faraón, versículo 5, descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana María, no lo dice ahí, pero es María, dijo a la hija de Faraón, fíjese nada más qué inteligente esta niña. Dice que le dijo a la hija, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Miren qué nomás, qué cosas, ¿no? Entonces, y la hija de Faraón respondió, ve. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, exactamente, ¿verdad? La cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo he tomado. Y aquí vemos cómo Dios en su gracia permitió que este hombre Moisés pudiera crecer en medio de dos mundos, ¿verdad? Con los privilegios de ser nieto de Faraón, pero también con la formación de su misma madre en el mundo hebreo. Entonces Moisés creció, ¿verdad? Con esas dos sabiduría, con esos dos entendimientos de la vida, tanto de la egipcia como de la hebrea. Y aquí, mis amados, yo quiero que veamos algo bien importante, y es el hecho de que, como dice la Biblia, los padres tienen que formar a sus hijos desde la edad temprana. ¿Cuántos son padres de hijos pequeños aquí? Levante su mano. Usted tiene una gran oportunidad, una gran bendición de formar a su hijo en este tiempo tan difícil. La palabra de Dios nos dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
aproveche el tiempo que Dios le presta a su hijo, a su hija, en la edad pequeña, ¿verdad? Porque todo lo que usted le enseña a ese niño o a esa niña, lo va a perseguir toda la vida, tanto malo como bueno. La madre de Moisés le metió a Moisés en su corazón, en su mente y en su espíritu la enseñanza que había un Dios en los cielos, ¿verdad? Esta mujer fue sabia y pudo ayudar a su hijo, ¿verdad? En esta oportunidad. Y dice la palabra de Dios que Moisés creció. Vamos a seguir leyendo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Nos relata lo que sucedió con Moisés. Moisés sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía todo lo que había sucedido, ¿verdad? Que siendo niño la hija de Faraón lo adoptó como hijo, ¿verdad? Y entonces él tenía ese conocimiento y sabía que había algo en su corazón, había un llamado en su corazón que él no sabía qué era. Pero él sabía que esto iba a suceder. Pero todavía no era el tiempo de Dios. Y aquí nos relata, ¿verdad? En el versículo 11 al 15, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando dice la palabra, versículo 11? En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los hebreos. Él sabía que eran sus parientes, ¿verdad? Dice, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo, ¿por qué al que maltrataba al otro, por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente esto, dijo, ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. ¿Qué cosas, no? Cómo la Biblia nos describe que Moisés, aunque él sabía que tenía algo que hacer, no era el tiempo de Dios. Dice la Biblia que mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Cosas de nuestro pasado, ¿verdad? Cosas que nosotros tal vez hicimos en el pasado, que están escondidas en la arena, que de repente surgen y nos traen un quebranto, ¿verdad? Eso le pasó a Moisés y esto fue lo que lo movió a huir de Egipto, dice la Biblia, y llegó a tierra de Madián. Madián significa contienda. Y dice la palabra que llegó ahí, usted puede leer la Biblia ahí y relatar la historia. Es una historia como telenovelesca, ¿verdad? Donde por obra de la mano de Dios llega a Madián y dice que había 7 hijas de un hombre llamado Yetro, que era sacerdote de Madián. Yetro significa excelencia y las defiende, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que pues estas mujeres se quedaron impresionados y llegan con su papá, y como no había muchos varones disponibles ahí, ¿verdad? Dice la palabra que pues cuando llegaron le dijeron a su papá, fíjate que un varón egipcio, porque Moisés venía vestido como un egipcio, y era un hombre diestro en las armas, era un hombre diestro en la guerra. Moisés era un guerrero, había tenido una formación militar en Egipto, sabía usar las armas, ¿verdad? Y cuando le platican a Yetro, le dicen, no, pues es que era un varón valiente que nos defendió, ¿verdad? Y el papá, pues muy interesado, dice, pues, mijas, tráiganselo, ¿verdad? Tráiganselo, vamos a darles de comer, ¿verdad? Y sí, le dio a una hija de él, ¿verdad? A Séfora. Entonces, ahora, volviendo al pasaje que nos relata aquí en el versículo 1 del capítulo 3, dice la Biblia, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando
se escribió esta palabra tenía 80 años. Habían pasado 40 años de cuando salió de Egipto. 40 años había estado Moisés con Yetro, su suegro. Este hombre, fíjese, que había crecido con toda esa educación. Yo creo que ninguno de nosotros, me atrevo a decirlo, tendría una educación como la tuvo Moisés. Lo más elevado de aquel tiempo, ¿verdad? Las universidades, los conocimientos más elevados que había en el planeta, la recibió Moisés. Yo creo que si había un hombre que había crecido con todo el glamour de la tierra, ¿verdad? Con todo el lujo, ¿verdad? Con todo lo que se puede una persona imaginar, ese era Moisés. Ese hombre que estaba cuidando las ovejas. Ahora fíjese nada más, la Biblia nos relata que Moisés estaba en las montañas, en la soledad del desierto, cuidando un rebaño de ovejas que no eran suyas. Viviendo en casa de sus, iba a decir, ¿quiénes viven en casa de sus suegros? Pero no levante la mano, ¿verdad? Dios le proveerá una casa, ¿ok? Pero Moisés vivía en casa de sus suegros. Imagínense, cuidaba un rebaño que ni siquiera era suyo, ¿verdad? Y fíjese, algunos comentaristas dicen que la tartamudez, mire, Éxodo 4:10, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés le dice esto. Entonces Dios dijo Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo en el habla y torpe de lengua. O sea, Moisés era tartamudo, tenía problemas para hablar, ¿verdad? ¿Y sabe por qué algunos estudiosos dicen que Moisés tenía problemas para hablar? Era porque pues con los únicos que platicaba era con las ovejitas y con las lagartijas, ¿verdad? Un pastor acostumbraba a llevarse el rebaño y perderse, ¿verdad? Porque como es un lugar desértico, tenía que buscar pastos verdes, así como David lo describe, ¿verdad? El pastor tenía que llevar a las ovejas a lugares donde había pasto y agua y sombra, para que pudieran descansar las ovejas. Ahora, pensemos, imaginemos a este hombre, Moisés, de 80 años. ¿Qué cosas creen ustedes que atravesaban en la cabeza de un hombre así? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, viviendo en casa de su suegro. ¿Usted cree que una persona así tenía proyectos ambiciosos que cumplir? ¿Usted cree que había ilusiones en la cabeza de Moisés? Voy a abrir un Oxxo, ¿verdad? Voy a poner una cafetería, o no sé, una escuela, o no sé qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué cree que sueños tenía Moisés? ¿Cuál era su próximo proyecto? Su próximo proyecto, ¿sabe cuál era? Encontrar un lugar con pasto y con agua. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez en la vida así como que no hay camino por andar, ¿verdad? ¿Alguien ha estado aquí alguna vez pensando, ¿y ahora qué sigue? Sin ilusiones, sin pensamientos del mañana, ¿verdad? Así estaba Moisés. Ahí estacionado, ¿verdad? En la soledad del desierto, viendo pasar el tiempo, sin ilusiones, ¿verdad? Seguramente que Moisés no tenía planes a futuro, no tenía un plan de retiro, ¿verdad? Ni el sueño americano. Pero ¿sabe una cosa? Dios sí lo tenía con él. Moisés no, pero Dios sí. Yo no sé cómo venga usted esta mañana a este lugar. Tal vez usted esté pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mañana?
¿Qué va a ser de mí en una semana? ¿Qué va a ser de mí en un mes? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a soportar, verdad, esto que me está pasando, esto que estoy viviendo? Pero déjale, digo una cosa, Dios tenía en control la vida de Moisés. Dios estaba al tanto de cada detalle de la vida de Moisés. Juan 10:27 dice, mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco y me siguen. Y me llama la atención, ese texto lo vamos a estar usando, el 3:1, dice que apacentaba las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Vea lo que dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés no sabía, pero Dios lo estaba esperando. Tal vez usted no sepa, ¿verdad? No sabía, pero Dios lo estaba esperando esta mañana. Y hay algo que a mí en lo personal me bendice mucho y me edifica mucho el pensar en el hecho de que Dios, en su apretadísima agenda eterna, se toma el tiempo, mis amados, para atender y encontrarse con cada uno de sus escogidos en la tierra. Yo no sé cómo le hace Dios, pero la Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, en donde estoy seguro que fue Dios el que vino a buscarlo. De hecho, yo creo en lo personal que cada persona que se salva en la tierra, el Señor Jesucristo viene personalmente y le entrega la salvación. Hay un ejemplo precioso, Juan capítulo 4, versículo 3, nos habla de Jesús en su ministerio terrenal. Dice que salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vea lo que sigue más adelantito. Y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús, vea lo que dice ahí. No dice era necesario que pasara por Samaria, no. Le era, o sea, él tenía una necesidad ir a Samaria. ¿Por qué? Porque había un auditorio lleno con 100,000 personas que lo iban a escuchar. ¿Eso dice la Biblia? No. Había una mujer frustrada, con 6 fracasos relacionales, matrimoniales, que había sido menospreciada por años. Pero ¿sabe qué característica tenía esta mujer? Era una escogida de Dios. Y yo quiero que tú pienses esta mañana que tu corazón para Dios es importante. Que tu vida para Dios es importante. Jesús estuvo en la tierra. Fíjese, hay una verdad bien poderosa que podemos encontrar en la palabra. Juan 17:12. Jesús dice, está orando al Padre y vea lo que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste. ¿Sabe que el Padre le dio un grupo de escogidos, un número de escogidos a Jesús para que Él fuera y les compartiera la palabra de vida? Dice ahí, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mi amado, déjame le digo una cosa: si este patrón obedeció a Jesús, el Hijo de Dios, usted también, dicho sea de paso también, usted tiene un número de personas a las que Dios está esperando que usted vaya y les lleve la palabra de salvación. ¿Cuántos entendieron esto? Si lo entendió, allá en el cielo lo están tomando nota.
Jesús tenía una necesidad en la tierra. Ir a rescatar a los escogidos del Padre, los escogidos que el Padre le había entregado. Dicen, los que me diste, ninguno se perdió. Él fue diligente en esto, así como nosotros tenemos que ser diligentes en ir a alcanzar a los escogidos. Dice Juan 4, 5 al 10, nos describe cómo Jesús fue personalmente a buscar a esta mujer, a su mismo lugar donde ella estaba. Veamos con detalles esto. Fíjese, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar tiene un nombre muy feíto y significa ciudad de borrachos o de la falsedad. Algo así como, bueno, no iba a decir una colonia aquí cerquita, pero no. Mejor otra de por allá, ¿verdad? Ahí en Mochis había una zona que le decían el sobaco, ¿verdad? Entonces, algo más o menos así, ¿verdad? Dice ahí, la que sigue, por favor. Llegó ahí Jesús y estaba ahí el pozo de Jacob, uno de los pozos que abrió Jacob, el patriarca. Vea esto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí, antes, por favor. Dice que llegó al pozo. ¿Cómo llegó? Cansado del camino. ¿De qué les habla eso? Pues que estaba lejos. O sea, tuvo que aventarse la pie, ¿verdad? No había mototaxi, no había Uber. Caminando, ¿verdad? Se aventó este pedazo de desierto. Era una parte desértica. Y tuvo que caminar mucho. Dice que Jesús, cansado del camino, llega y se sienta en el pozo. ¿Por qué? Porque en su agenda divina tenía una cita con una mujer escogida. Fíjese cómo, esto a mí me bendice el pensar que aquel, mis amados, que hizo las estrellas y conoce a cada una de las estrellas por su nombre, estaba sentado ahí porque había una mujer que era escogida de él. Una mujer que necesitaba tener la salvación. Le digo una cosa, usted es un privilegiado o una privilegiada al estar aquí. Porque está escuchando, se está exponiendo a la palabra de Dios. Dios está tratando de captar su atención esta mañana, porque Él quiere hablarle a usted. Quiere darle el entendimiento que usted es una escogida o un escogido de Él. Pero usted tiene que abrir su corazón. Dice ahí, ahora sí el 7 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús se quedó solo, mandó a los discípulos, ¿verdad?, para que fueran a comprar comida. Fue un pretexto para quedarse solo con la mujer. ¿Por qué? Porque una vez a mí Dios me hizo entender que esta mujer era una mujer que estaba buscando el amor paternal en los brazos y en las personas equivocadas. Si nosotros leemos la historia de esta mujer, nos vamos a dar cuenta que fue una mujer a la que Jesús le reveló cosas de la adoración. Fue una mujer privilegiada, ¿verdad? Cosas que no les enseñó a los discípulos, se las enseñó a esta mujer samaritana. Ahora, volviendo otra vez al pasaje de Éxodo 3, versículo 1, la palabra de Dios nos dice que Moisés cruzó con las ovejas el desierto y llegó hasta este lugar que la Biblia le llama Horeb, monte de Dios. Moisés no lo sabía, pero Dios ya lo estaba esperando. Dios estaba ahí con esa agenda divina, ¿verdad?, esperando a Moisés
que Moisés llegara ahí, ¿verdad? Y sabes, él iba a usar todos los fracasos de Moisés, todas las experiencias de Moisés, todo lo que Moisés había pasado, ¿verdad? Dios estaba al tanto, Dios estaba consciente de ello, de todas las cosas que Moisés había pasado. Imagínense nada más todas las frustraciones, los temores. Él de hecho salió huyendo de Egipto porque fue descubierto, dice la Biblia, ¿verdad? Salió a la luz lo que él había hecho, que había escondido a un hombre ahí en la arena, ¿verdad? Que había quitado la vida. Y ahora él estaba huyendo, salió en un mal plano de allá. Pero Dios tenía listo todo. Y sabe una cosa, quiero que entiendas esta verdad, mi amado, mi amada. Dios no desperdicia nada de nuestra vida. Dios no desperdicia ninguna experiencia que usted haya tenido. Todos nuestros fracasos, nuestras desilusiones en la vida y tantas cosas que hemos pasado. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Lea conmigo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en la universidad del desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios conoce tu corazón. Dios conoce cada cosa que tú has vivido, ¿verdad? Así como conocía la vida de Moisés. Hay un salmo 139, del 1 al 5. Vea el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Cómo Dios nos conoce minuciosamente en todas las cosas. Este salmo lo escribió David, otro hombre también que experimentó esta bendición de Dios, ese conocimiento de Dios. Dice el Salmo 139:1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Examinado quiere decir revisar minuciosamente. Cada pensamiento, dice, tú has conocido, ¿qué? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, espérame tantito, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando habla de estos caminos, son mis equivocaciones, mis fracasos, mis equivocaciones te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, perdón. Y he aquí, Jehová, oh Jehová, tú la sabes toda. 5. Detrás y delante me rodeaste, y vea esto, y sobre mí pusiste tu mano. No sé si este último versículo en la Nueva Traducción Viviente me encantó. No sé si alguien lo tenga por ahí. ¿Qué dice? Si alguien lo puede buscar. ¿Qué dice este último versículo? En la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Hay una diferencia? ¿Qué dice? Así con voz fuerte, ¿lo puede leer? 139, ¿no? Ok. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Otra vez, párate y léelo así como... Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza.
vas delante y detrás de mí y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Amados santos de Dios, si tú estás aquí esta mañana es porque Dios te ha preservado la vida. Porque Dios te ha guardado, por eso estás aquí. No es porque tengas buena suerte o buena salud o porque hagas mucho ejercicio, no. Ahora en los tiempos pasados que vivimos de COVID, ¿verdad? Se murieron gentes de todo tipo de personas. Deportistas, saludables, jóvenes, viejos, niños. Bueno, casi niños, casi no, ¿verdad? Pero si tú y yo estamos esta mañana aquí, es porque el Señor nos ha rodeado con su bendición, aun cuando no le conocíamos. Aun cuando no teníamos el temor de Dios en nuestro corazón. Dice versículo, vamos a Éxodo 3, 2 y 3, versículo 2 y 3. Y dice que cuando Moisés llegó al monte de Dios, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Verdad? Dice la palabra que Dios se le apareció en una zarza que ardía y no se consumía. O sea, fue algo que llamó la atención de Moisés. Moisés estaba acostumbrado a ver las zarzas, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios lo llamó. Mire, Dios quería mostrarle. Ahora, cuando Dios dice que se le presenta el ángel de Jehová, ¿sabe quién es el ángel de Jehová? Es el Señor Jesucristo en su manifestación en el Antiguo Testamento. Era el mismo Señor que fue con Moisés y estaba esperando ahí. Y lo llama en medio de la zarza. Ahora, yo quiero que nos preguntemos esto. ¿Cuánto vale una zarza? ¿Cuántos saben lo que es una zarza? Es un arbusto seco que tiene espinas, ¿verdad? Bueno, cuando vivimos en Sonora, usted va por el desierto, ¿verdad? En la carretera hay muchas partes que son desérticas y ahí se forman unas bolas de zarza con espinas y el aire, como el terreno es desértico y liso, esas bolas caminan, ¿verdad? Así dan vuelta, ruedan. Y yo nunca me tocó ver a alguna persona que se bajara emocionada. Voy a agarrar una zarza de estas, ¿verdad? Y me la voy a llevar a mi casa. ¿Cuánto vale una zarza? Nada. Pero dice la palabra que había fuego en esa zarza. Y ¿sabe qué le quería mostrar Dios a Moisés? Y le quiere mostrar a usted también. Es como si Dios le dijera, Moisés, a partir de este día, tú serás como esa zarza. ¿Qué hacía atractiva esa zarza? El fuego que ardía en ella. Que parecía que se iba a consumir, ¿verdad? Pero no se consumía. Una zarza es madera seca, que es estopa. Si usted le prende de cerillo a un arbusto de esos, se quema. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés y le dice a usted también esta mañana, tú eres como esa zarza. Que parece que los problemas te van a destruir, que parece que los problemas difíciles, que los conflictos, que los azotes de la vida te van a consumir, pero no van a poder contigo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios ardiendo en tu corazón. Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú eres como esa zarza. El pueblo de Israel era esa zarza. ¿Cuántas cosas pasaron en la historia del pueblo de Israel, verdad?
que parecía que el pueblo iba a ser exterminado, pero nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que está obrando ahí. Y Dios llamó a Moisés en medio de esa zarza para mostrarle que a partir de ese momento y a partir de este momento, Dios te dice, entiende esto, tú eres como esa zarza que va a arder. Y sabes, lo atractivo de la zarza no es la zarza en sí. Tú agarras una zarza y lo ves que no tiene ningún valor, pero esta zarza tenía un fuego que ardía ahí. Sabes, la gente te va a ver y va a ver el fuego del Espíritu Santo en tu corazón y va a ver que es una diferencia en tu manera de vivir. Dice la palabra, versículo 4, y viendo Jehová que él iba, o sea, él se dio cuenta que Moisés tenía el deseo de ir a ver qué estaba pasando. Y dice la Biblia que lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí podemos ver dos verdades importantes que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Número uno, mis amados, que Dios es santo. Aquí podemos ver que Dios le dijo a Moisés, Moisés, los zapatos que traes están muy sucios. Están muy sucios de todo lo que has hecho. Están muy sucios por el polvo de la tierra que se te ha subido, ¿verdad? Que es el pecado. Y necesitas quitarte esos zapatos. Ayer me encontré con una fracción de un sermón de R.C. Sproul, más bien. Es mi teólogo favorito. Y él hablaba acerca que no va a haber queja justa en el infierno. Este hombre de Dios, que ya está con el Señor, decía dos cosas impresionantes. Son 3 minutos que dura esta pequeña enseñanza. Pero él decía, en el infierno va a haber 2 clases de personas. Unas van a despertar en el infierno y se van a empezar a lamentar. Van a empezar a llorar y a gemir y decir, Señor, ¿por qué permitiste que yo viniera aquí? Ten misericordia de mí. Pero habrá otros que se van a levantar y van a voltar al cielo y van a decir, ¿por qué permitiste que yo esté aquí? Le van a reclamar a Dios. Van a injuriar a Dios, a blasfemar contra Él por la dureza de su corazón. Luego este hombre dijo algo que me llamó la atención y dije, wow. Bueno, dice, si al final de mis tiempos, cuando yo me vaya, Dios decide que yo vaya al infierno, porque tal vez fui uno de esos que la Biblia dice ahí en Mateo, ¿verdad? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice este hombre, si yo me fuera ahí, yo creo que no voy a ser de los que injurien a Dios. Voy a ser un llorón. Voy a ser uno que llore toda la eternidad por haber perdido la bendición de haber estado cerca de Dios y no lo hice. Pero algo me va a quedar muy claro, que si yo voy a ese lugar, yo no tendré ninguna queja contra Dios, porque Dios es justo. Porque
porque Dios es santo. Dios le dijo a Moisés, como te dice a ti, como me dice a mí: si quieres que tus oídos se abran y que el llamado que yo te estoy haciendo sea realidad en tu vida, necesitas quitar los zapatos sucios de tus pies. Necesitas decirle al Señor: Señor, perdóname por mi pecado, quiero quitar mis zapatos sucios y ponme el calzado de la justicia de Dios. Significa dejar todas nuestras costumbres y nuestros hábitos pecaminosos para poder oír la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos y solamente ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, esta mañana yo quiero tomar esa oferta de salvación? Y la segunda cosa que vemos en este pasaje que leímos, de los versículos 4 y 5, es la grandeza del llamado de Dios. Segunda de Timoteo 1:9, Pablo le escribe a Timoteo, dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Y quiero terminar recordando la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 23. Números 6, 23. Ese capítulo 6, si usted lo lee, habla de un grupo de hombres, de personas, porque había mujeres también, llamados nazareos. Nazareo significa apartado o consagrado para Dios. Y sabe, me llama la atención, antes de entrar a este pasaje, me llama la atención que en este capítulo 6 nos habla que esta clase de personas tenían que guardarse de estar cerca de personas de personas muertas. Y sabe, los escogidos de Dios, los apartados de Dios, tienen que entender esta verdad. Tenemos que dejar todo lo que produce muerte en nosotros. Muchas veces hay gente que sube en los grupos de WhatsApp noticias de muerte, cosas que no edifican. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que no hace falta estar al tanto de las noticias, de lo que está pasando, de la violencia, de la muerte, porque eso produce muerte. Usted puede vivir sin saber eso. Usted tiene que llenarse de la palabra de vida. Si usted pone algo en el grupo, usted ponga palabra de vida, de edificación. Si usted habla palabras que sean palabras de vida, tenemos que rechazar la muerte. Dice aquí la palabra: de esta forma vas a bendecir a los hijos de Israel. De esta forma Dios le indicó al mismo Moisés: así bendecirás a los hijos de Israel, así bendecirás a los hijos de Dios en Islahuacán. Versículo 24: Jehová te bendiga y te guarde. Esta palabra, cuando dice Jehová te bendiga, mis amados, aquí habla de la bendición